con el celular o con la computadora. ¿Ya? Eso nos va a ayudar en el proceso de recordación. Listo, estamos viendo tu pantalla en este momento, así que te dejo con los alumnos, nos vamos a quedar nosotros en el backstage. Perfecto, muchas gracias, Yares. Bueno, nuevamente bienvenidos a nuestro último día de este repaso de estas clases importantes en el abordaje de urgencias y de pacientes críticos. Entonces hoy vamos a hablar sobre el traumatismo torácico. Entonces, primero, recordemos algo. ¿Sabías que 1 de cada 4 perros y gatos con trauma tórax puede reincidir con un neumotórax con una mortalidad que puede ser del 13 al 50%? Esto teniendo en cuenta si compromete o no órganos en abdomen. Entonces, recordemos que hay diferentes artículos en los cuales nos muestran que un diagnóstico temprano en trauma a tórax puede solucionar el problema casi que en esas primeras 24 horas, evitando que un paciente reincida o que un paciente termine lastimosamente, ya sea en una eutanasia o muriendo tempranamente. Ahora dime si ha llegado un paciente atropellado por un auto a tu clínica. Eso a todos nos ha llegado. Posterior a un procedimiento, el paciente te genera un neumotórax, ya sea que hiciste un procedimiento simple o en caso tal de que hayas hecho corrección de otro trauma y empezó a generar un neumotórax. O también puede sucedernos esto. Tienes un paciente con un edema agudo que te impide auscultar el tórax. Ese también nos llega muy comúnmente. Y la siguiente, no estás seguro si hay neumo, pío o hemotórax. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Entonces, ahí el sí es de sí sabemos, de sí vamos a diferenciar, de sí nos han llegado estos problemas y vamos a solucionarlos. Entonces, si respondieron sí a lo anterior, vamos a realizar ese repaso de ese sistema respiratorio en urgencias. ¿Y cómo iniciamos el repaso? Primero, por nosotros mismos respirar. Entonces, recordemos que en urgencia debemos de tener una mente clara y despejada. Entonces, si en ese momento siento nervios, es mi primer turno en urgencias, respiro, 5 segundos, ordené mis ideas y manos a la obra, porque es momento de ver soluciones y no problemas. El paciente ya trae los problemas, tú eres el que brinda las soluciones. Entonces, busquemos siempre soluciones. Resulta que yo también me he tropezado con estas cosas, con estos problemas, pensando en cómo relajar a ese paciente en esa parte respiratoria, que respire mejor, que no le duela tanto, dudando de si pongo o no pongo una sonda de oxígeno a un paciente que está con algo de disnea, o inclusive paciente que solamente está taquipnéico por dolor. ¿Será que hago una toracocentesis? ¿Y será que esa toracocentesis es diagnóstica y terapéutica? Entonces, recordemos que esa toracocentesis es súper vital en muchos pacientes y más si hablamos de trauma tórax. Y ahora, primero y sobre todo está la vida del paciente, entonces el tiempo corre. Aquí, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que nosotros en ese momento, sí, estamos en el cuadro de urgencias, tenemos las ideas enredadas, pero vamos a respirar solamente 3-5 segundos para poder optimizar el tiempo en pro de salvar la vida del paciente. Y otra cosa, yo también me he caído, pero con un equipo que me apoya pude resolver, porque muchas veces no tenemos todo el conocimiento, pero digamos que tenemos compañeros que pueden ayudarnos a resolver el problema, mientras nosotros adquirimos la capacidad, la eficacia o la experiencia, porque inevitablemente la experiencia lo es todo en la clínica, porque tú no vas a saber cómo tratar una urgencia si nunca te ha llegado una urgencia. Ahora vas a pensar que yo, que Giovanni, que Yares, que todos somos parte de tu equipo de planta médica, que somos parte de ese equipo que va a ayudarte a solucionar, y por eso hicimos estas clases, para que entre todos como equipo solucionemos. Y así ese paciente volverá pronto a su hogar, gracias a ti, gracias a nosotros y gracias a tu equipo. Entonces, en esta clase, ¿qué vamos a recordar o qué vamos a hacer?
Recordaremos la revisión semiológica de ese sistema respiratorio que a veces por el afán lo hacemos a medias. Nos acercaremos a lo que es el traumatórax, a un neumo, a un hemotórax, a una colecta pleural, a otros. Y aprenderemos sobre la medicación y estabilización de ese paciente en urgencias torácicas. Entonces, empecemos por la parte de repaso. Recordemos lo básico. Tenemos un tórax canino y felino que tienen 13 pares de costillas con 13 vértebras torácicas, 8 esternebras, músculos, pulmones, corazón, diafragma, vasos, el vago y las pleuras. Entonces vamos a tener en cuenta varios de esos ítems que son importantes en el abordaje semiológico. Recordemos, por ejemplo, que los vasos sanguíneos están en el borde caudal de la costilla, de modo tal que si un trauma perfora desde la parte caudal de la costilla, hay más probabilidades de una hemorragia aguda en un paciente y que esto acabe con la vida de él, o que genere un hemotórax de forma más rápida versus si recibe un trauma abordado desde el borde craneal de la costilla. Además, vamos a recordar que los traumas, los impactos fuertes en abdomen, puede ser tanta la presión que se nos rompa el diafragma y el paciente tenga una disnea marcada de cuenta de que ese diafragma es necesario para la expansión de esa cavidad torácica y que el paciente pueda insuflar y luego vaciar adecuadamente el contenido de gas que tengo a nivel pulmonar. ¿Y por qué traigo también estas imágenes? ¿Qué tienen en común todas estas razas? Que son braquicéfalos. Y recuérdenme qué problemas desde la parte respiratoria podemos tener en ellos, que sean parte anatómica de estos. Entonces, ¿qué encontramos anómalo en esa anatomía de ellos? A ver, vamos a esperar los comentarios de los médicos a ver qué es lo que ellos pueden encontrar como distinto, raro. A ver, acá Y está. esto aplica también en gatos. Acá nos van mencionando la nariz, nos mencionan el paladar blando, elongado, las narinas estenóticas, pequeña caja torácica, narinas estenóticas, casi toda la vía aérea, el paladar, respiración aguda, por ejemplo. Miren, algo que ustedes dijeron muy importante ahí, fuera de todo lo que acompaña el síndrome braquicefálico, que son ese paladar elongado, eversión de sacúlos laríngeos, narinas estenóticas, también tenemos que tener en cuenta que esa cavidad torácica generalmente es mucho más estrecha. E inclusive hay algunos que nacen con algo llamado síndrome de tórax mariposa, es un tórax estrecho el cual no se puede expandir completamente, entonces por eso son pacientes que se agotan más fácil y un trauma torácico es un trauma más severo en ellos. Y otra cosa que se nos escapa y que es un detalle importante, me devolveré a la anterior diapositiva, recordemos que acá según la anatomía tenemos 13 vértebras torácicas, pero ¿qué pasa? En esos braquicefálicos podemos tener una 14ª, una 15ª vértebra, o tenemos simplemente hemivértebras. Y esas hemivértebras en un trauma contuso, en columna y en tórax, pueden llevar a que ese desplazamiento comprima espacios intervertebrales, llevando a parálisis respiratoria. Entonces, hay que tener en cuenta que a veces puede que no tenga un trauma perforante, pero un trauma contuso puede llevar a una falla respiratoria severa en pacientes como estos. Algo tan simple como que se estrelló en el auto, pero el perro solamente se golpeó contra, digamos, una de las cojinerías, pero el paciente se queja de dolor y está empezando a respirar mal. Puede ser simplemente que se haya presionado de más esos discos intervertebrales de cuenta del movimiento anormal de esa hemivértebra. Y recordemos cómo es la semiología de ese sistema respiratorio. Entonces, arrancamos desde lo visual, cómo llega respirando el paciente. El paciente está ortopneico, es decir, está con dificultad inspiratoria,
para meter ese aire a los pulmones, y aparte eso está tratando de compensar abriendo sus miembros anteriores para de pronto tener mayor expansión torácica. Luego de haber visualizado cómo está respirando, si hay algún tipo de patrón de disnea, vamos a pensar esa inspección, cómo arranca, cómo vamos a revisar adecuadamente ese tórax. Entonces, para eso recordamos que tenemos puntos anatómicos, los cuales nos van a ayudar a, busco un señalador para mostrarles. Bueno, no lo encuentro. Sí, tendrías que ponerlo en Arrow. Me veo. Arrow Options, ajá, visible. Ahí estamos viendo sí, estamos viendo tu cursor. Perfecto. Entonces, anatómicamente, ¿qué vamos a tener en esa inspección para hacer una correcta auscultación pulmonar? Sí, nosotros tenemos 13 vértebras torácicas, pero hasta allá no se van a insuflar los pulmones, por más que es un paciente sano. Entonces, tenemos puntos anatómicos. El codo traza una línea vertical hacia el borde caudal de la escápula y de ese borde caudal traza una línea por toda la columna hasta el noveno espacio intercostal. Entonces, en ese noveno espacio ya sí trazo otra línea hacia el codo y me queda un triángulo. Ese triángulo es donde yo voy a auscultar en por lo menos 3 campos diferentes para definir si tengo algo que me haga pensar en que tengo gas, en que tengo líquido, en que no está pasando el aire siquiera. Entonces, es importante que recordemos esa anatomía, porque si yo me voy a auscultar al fondo, en las últimas vértebras, y siento que, ay, no se escucha nada, pues es que no se va a escuchar nada, porque normalmente por ahí debe estar el estómago, por ahí está hígado, entonces ahí no se te van a insuflar esos pulmones. Y recordemos que la auscultación debe ser tanto dorsal como ventral, es decir, escucho campos hacia dorsal y hacia ventral, porque por gravedad, si un paciente está en posición esternal, el gas se va a escuchar mucho más hacia dorsal, y si es líquido, vamos a escuchar más hacia ventral. Obviamente ese burbujeo va de los estertores y de otros líquidos, al pasar el oxígeno, se va a escuchar algunos ecos hacia dorsal, pero va a ser mucho más claro hacia ventral. ¿Qué pruebas físicas puedo hacer? Simplemente desde la manipulación, puedo hacer también percusión, puedo hacer algo que es discutido, que es hacer prueba de reflejo tusígeno y reflejo palmopercutor. ¿Qué pasa? En trauma, hasta tú no tocar bien las costillas, no es adecuado hacer un palmopercutor, porque puede que el paciente tenga una fractura costal y al hacer palmopercutor desplazaste más la fractura y ahí sí se convirtió en una hemorragia activa en el tórax de ese paciente. Entonces, para que tengamos cuidado según el tipo de historial que tenga ese paciente. No es lo mismo si escuchas un corazón atenuado, que ya tiene historial de soplo, en el cual probablemente ese líquido sea secundario a una fusión pleural de cuenta de la falla cardíaca. Bueno, y ya finalmente haríamos las pruebas complementarias, es decir, un FAS de tórax, un BET-Blue, haríamos una radiografía, y en la parte de radiografías es donde vamos a tener en cuenta que las posiciones son importantes, es decir, llega un paciente con evidente dificultad respiratoria, médico, no se te ocurra colocar al paciente ventrodorsal. Si lo colocas recostado sobre su espalda, él va a tener mayor dificultad respiratoria y puede inclusive hacerte un síncope por falta de oxígeno a nivel de cerebro, o inclusive un paro, y que ese paciente se te muera en la camilla. Entonces, en urgencias, las radiografías ventrodorsales muchas veces son a segundo plano, son cuando ya tienes estable un paciente. Si es para ver que, para estabilizarlo, primero haz solo una lateral o haz una DB, o sea, una dorsoventral, es decir, que el haz de luz entre por las vértebras y salga por el esternón.
Listo. Ahora empecemos nuevamente. Entonces, primero tú arranca desde ver cómo llega el paciente. ¿Respira bien? ¿No respira? Luego esa inspección. Valorar esa cavidad nasal, esa cavidad oral. Valorar el patrón respiratorio que tiene el paciente. ¿Qué tan dificultoso está? ¿Es obstructivo? Es decir, el paciente tiene dificultad a la salida del aire. ¿O es restrictivo? Es decir, el paciente tiene dificultad para meter el aire dentro de sí. Se ausculta tráquea, se ausculta el tórax y ya les dije esos puntos cardinales para dibujar el triángulo y auscultar adecuadamente ese tórax, que eso lo hemos visto en semiología y es algo que es de la medicina básica, sí, pero si no conocemos lo que es normal y lo que es anatómicamente correcto, pues cómo vamos a seguir ejecutando bien las cosas a futuro. Entonces, por ejemplo, acá veamos este gatito. ¿Qué patrón respiratorio tiene? Empecemos, ¿es obstructivo o restrictivo? Coloco el video otra vez. Última vez, ¿obstructivo o restrictivo? Y nos están mencionando, sería restrictivo, nos dice la mayoría, restrictivo, restrictivo. Por ahí hay un obstructivo, restrictivo, restrictivo, restrictivo. La mayoría plantea restrictivo, doctor. Efectivamente, restrictivo, porque ¿qué vemos? Ahí él está teniendo dificultad como tal para meter el aire. ¿Por qué? Porque tiene ese abdomen muy distendido, lo cual evita que se expanda adecuadamente. Entonces hay un patrón de restricción. Y aparte de eso, pues es un patrón también, es restrictivo y con respiración superficial, porque miren que respira rapidito y no alcanza casi a verse el movimiento de esos intercostales. Ahora, ¿qué pruebas físicas tenemos en nuestros pacientes? Perdón. ¿Qué pruebas físicas tenemos en nuestros pacientes? Tenemos la percusión para ver si hay sonidos normalmente timpánicos a nivel respiratorio. Empiezan a ser hipertimpánicos cuando tengo un neumotórax. La auscultación, que ya la hicimos. Una pulsioximetría. Y esa pulsioximetría nos va a arrojar el dato más importante de realmente estoy oxigenando bien mis eritrocitos. Recuerden que esa pulsioximetría, la mayoría de los libros nos va a decir que debe estar sobre 95 o más. Yo personalmente en un paciente que vea estable, hay pacientes que pueden tener pulsioximetrías por problemas antiguos hasta 93. Para mí, con mi experiencia clínica de 93 para arriba, el paciente es un paciente que puede estar estable. Menor a eso, me empiezo a estresar. Hay algo que está dificultando el paso del aire hacia los eritrocitos. Es decir, hay algo que a nivel pulmonar puede estar dificultando el paso de ese oxígeno. Y miremos otro patrón respiratorio. Miremos este bebé. El video es muy corto, entonces lo voy a repetir varias veces. Entonces, alcanza siquiera a distenderse ese tórax. El patrón es restrictivo u obstructivo. Otra vez.
Muy bien, acá aparecen los comentarios de los médicos. Por ahí mencionan restrictivo nuevamente, obstructivo, obstructivo, obstructivo. La mayoría de personas, obstructivo. La mayoría de médicos menciona que es obstructivo, doctor. En este caso, el paciente tenía un patrón mixto, pero eso no lo vamos a saber si no auscultamos y revisamos bien. Porque, ¿qué pasa? Él sufrió un trauma y en ese trauma tenía tenía una mezcla entre neumo y entre hemotórax. Entonces, tenía un patrón que él no podía insuflar bien sus pulmones y aparte de eso también tenía algo que evitaba que expulsara adecuadamente. Entonces, es un paciente que tiene un patrón mixto, pero eso no lo hubiésemos sabido si no revisamos al paciente. En este caso, los que me dijeron que era un paciente con un patrón obstructivo, sí, estoy de acuerdo. Si uno ve solo ese video, sería un patrón obstructivo. Perdón. Listo. Ahora vamos a hablar del triaje enfocado a las vías aéreas. Recordemos que el triaje se divide en el A, B, C, D. El C es de la parte circulatoria, el D es del estatus de conciencia. Entonces, en el caso del A y el B son los que más nos importan en la parte respiratoria. Porque, ¿qué pasa? En la parte A, yo voy a mirar que es la parte de vía aérea y ventilación. Vamos a ver que la vía está permeable, tiene un trauma cervical o tiene trauma de vías aéreas superiores. En la parte B, ¿qué voy a verificar? La parte de respiración. Entonces ahí me enfoco directamente en ese tórax, no necesariamente acá en cuello. Entonces ahí hablamos, tengo un neumotórax que puede ser abierto, puede ser un neumotórax cerrado. Por ejemplo, en el abierto debo tranquilizar al paciente, debo hacer cierre, debo hacer punción o colocar una trampa para evacuar el gas en exceso que tengo mientras se hace un proceso de remodelación del tejido. Y se deja finalmente un tubo a tórax por el evento de que vuelva a colectar aire. Y neumotórax cerrado. Aquí es casi lo mismo, tranquilización, y aquí en algunos casos, según el grado de conciencia en el que venga el paciente, es necesaria la sedación para hacer una punción de tórax, pero en estos pacientes puede que a veces simplemente con solamente una medio relajación es suficiente para que el paciente podamos hacer una evacuación de ese aire y recuperar las presiones. Recordemos que la presión del tórax debe ser negativa. Ahí no es como en el abdomen, que en el abdomen yo puedo dejar cierta cantidad de líquido libre, mientras que en tórax yo debo evacuar todo el aire o evacuar todo el líquido. Hemotórax cerrado, nuevamente también aquí debo evacuar el líquido. Debo tranquilizar al paciente, debo poner un tubo a tórax y poner una trampa de agua para recolectar el líquido que vaya generando ese tórax. Y recordemos que se hace por gradientes de presión, entonces ese tubo donde esté conectado debe estar a una altura más baja que lo que está el tórax del paciente. Y un tórax inestable. Ahí que veo yo un paciente que se le comprime el tórax mucho y probablemente ahí ya tenemos una fractura de costillas. Ahí debemos generar un vendaje que le genere soporte para que no se haga una expansión severa y no se comprometa más al paciente. Aquí sí no se discuten, todos debemos ir con algo de analgesia, ya sea antes o posterior, y en el caso de tórax inestable, sí o sí debo arrancar con la analgesia y luego la sedación. Ahora vamos a arrancar con esos casos clínicos. Entonces vamos a empezar con el primer paciente. El paciente se llama Guardián, es un cruzado, un criollito, macho, café, de 2 años, pesa 18 kilos, vive en una granja y el tutor reporta que hoy en la mañana fue atacado por un perro a las 8 de la mañana. Se metió un perro extraño a la finca, se pusieron a pelear, les tiré agua fría y el otro perro escapó y a las 2 horas, por la herida que le dejó en el cuello, se le ve como más inflamado.
Al examen físico vemos que la cardíaca está como dentro de rango, la respiratoria también, tiene oxígeno positivo, tiene palmopercutor negativo, o sea, tiene algo en la tráquea que le está molestando. Se observan lesiones por mordida en la parte ventral del cuello y al tocar la piel sienten burbujas que revientan. Entonces, médicos, ¿qué sospechamos? ¿Cuál es la lesión? ¿Cómo la llamamos? ¿Qué sospechamos que tiene? Vamos esperando mientras que los médicos van planteando sus respuestas. Y acá comenzamos. José Luis, por ejemplo, plantea, se le perforó la tráquea, nos menciona. Amy nos menciona ruptura de tráquea, efisema, rotura de tráquea, efisema, subcutáneo, efisema, nos mencionan perforación, efisema. Listo, ahí todos tenemos más o menos claro. Sí, el paciente tiene un enfisema subcutáneo y no sabemos el grado de daño que pueda tener la tráquea, si es una perforación completa, si es una simple fisurita, si es algo más. Entonces, ¿qué hizo Julio en este paciente? Hizo una analgesia, desinfectó y lo mandó para la casita. Hizo una analgesia, desinfectó e hizo un vendaje compresivo. Y otra opción es, Julio de pronto lo revisó bajo anestesia, hizo lavado de la herida, un vendaje compresivo. Entonces, ¿qué pasa? En todo va a depender del momento de que atendamos al paciente, qué tan severo esté el daño y también, obviamente, la experiencia que tenga el clínico. En ese momento, ¿yo qué hice? Yo, como no estaba seguro del grado de daño en la tráquea, lo que hice fue analgesia, desinfecté la herida, y si tenía susto porque sentía ese enfisema, entonces le hice un vendaje compresivo. Pero pueden pasar los extremos. Puede pasar que el paciente después del vendaje compresivo, perfecto, mejoró, nunca volvió más a colectar aire y cicatrizó y ya respira bien y el paciente siguió su vida normal. Versus el paciente que resulta que a las 12, 24 horas siguió otra vez con más aire subcutáneo y cada vez la lesión es mayor y ahora el paciente sí está con disnea, entonces puede que ese paciente requiera un mayor manejo. Entonces ahí debemos de tener en cuenta que en el momento Julio pudo haberlo hecho de la mejor forma, pero se pudo haber equivocado también. Entonces es importante esos pacientes en trauma, cuando creas que todo está bien, entre comillas, dudar un poco y decirle al señor, al tutor, hey, tráelo mañana a revisión. Y ya, a medida que vayamos viendo que hay una respuesta favorable, es donde definimos bueno, ya en vez de un día, traerlo en 3 días, traerlo en 5 días, traerlo en 2 semanas. Entonces todo va a depender de cómo vayas viendo. Si tú tienes duda con un paciente, esa duda es por algo. Es porque algo en tu cerebro veterinario te está mandando una alarma. Hey, peligro, peligro. Entonces, si tienes duda, pues citas al tutor nuevamente. Le debes decir, es un paciente con compromiso respiratorio, es un paciente que es mejor que lo monitoreemos más. Y sí, puede generarle algo más de costos al tutor, pero es que es eso o la vida de un paciente. Y el ideal es que no perdamos vidas si podemos evitarlo. Entonces, ¿qué hallazgos clínicos podemos encontrar en urgencias? Resulta que podemos encontrar el enfisema torácico o cervical, como hablábamos del paciente anterior de Guardián. Hay un espacio entre la piel y los tejidos subcutáneos en el cual se sienten esas burbujas de aire. El enfisema tiende a doler, entonces porque se está levantando el tejido subcutáneo, y al auscultar, si está en tórax, ausculto atenuado los ruidos respiratorios. No necesariamente quiere decir que esté respirando, que no esté respirando bien, pero como el aire genera un colchón extra entre la piel y los músculos intercostales, tú no puedes focalizar bien los sonidos de los pulmones. Más si auscultas en una zona donde sentiste ese crépito del enfisema. Y puede o no tener un compromiso respiratorio según el nivel de trauma, es decir, según el grado de daño.
Puede ser una bobadita en tráquea, como puede ser una gran perforación en tráquea. Y pudo haber sido por el evento traumático o simplemente hasta intraquirúrgicamente. Sobreexcediste al inflar el balón de la intubación en la tráquea en un paciente de una sedación simple. Pues resulta que le generaste un microtrauma en la tráquea y el paciente empezó con enfisema. Como vemos, un paciente enfisematoso puede estar normal y en cuestión de horas puede ponerse inflamado el cuello, inflamado el rostro, cuando hablamos de un trauma a nivel de la tráquea. ¿Cuál va a ser el abordaje del paciente? Primero, descompresión de la lesión, es decir, puede usar vendajes compresivos para que más aire no se siga acumulando ahí mismo y mantener la piel unida a ese músculo, a esas fascias. Vamos a usar una analgesia. En la analgesia hay diferentes medicamentos. Puedo usar una mezcla de un AINE, como un Meloxicam, como un Previcox, como cualquier otro AINE, o un ketoprofeno, un carprofeno, pero acompañarlo también de algo que relaje más los músculos intercostales, como un butorfanol, como en algunos casos una acepromacina si el compromiso respiratorio no es tan severo que haya una perforación de un pulmón. Podemos usar la tranquilización y o sedación para que el paciente respire mejor al menos las 2 primeras horas. Puedo usar propofol a 2 miligramos kilogramo y en este caso recordemos que la sedación inhalada está contraindicada porque si el trauma es respiratorio pues no va a metabolizar bien esa anestesia inhalada y puede antes ser contraproducente. El vendaje compresivo se usa en esas lesiones menores porque en las mayores debe requerir un abordaje quirúrgico más el vendaje compresivo. Ese vendaje compresivo, ya les he repetido varias veces, ayuda a que al menos el tejido esté estable y no se acumule más aire en esa zona. Ahora volvemos a Guardián. ¿Recuerdas a Guardián? ¿Qué pasaría si realmente no auscultaste bien el tórax y tiene ruidos atenuados de esa parte respiratoria, pese a respirar entre comillas normal? Es decir, esa cardíaca estaba normalita, estaba en 34, pero si tiene esos ruidos atenuados, ¿qué podría suceder? ¿Qué es eso? Entonces, ahí es donde nuestra mente empieza a colapsar, a correr todas esas neuronas en círculos, en el cerebro en llamas y a tratar de conectar ideas. Nuevamente, lo que les dije ahora. Primero, hay un sinfín de posibilidades, pero primero, conserva la calma. Segundo, respira y cuenta hasta 3 o 5. Digo que hasta 3 o 5 porque más de ese tiempo tampoco podemos darnos el lujo de perderlo en un trauma respiratorio. Vuelve a auscultar al paciente. Sí, ya lo auscultaste una primera vez, pero auscúltalo una segunda para que no tengas duda de lo que estás escuchando. Y verifica nuevamente si no hay heridas externas o fracturas expuestas en ese paciente, porque puede que tenga fracturas, ya sea expuestas o no expuestas, que hagan que el paciente esté empezando a tener dificultad respiratoria y que agarres el evento traumático y el evento de un hemotórax de una forma aguda y salves a ese paciente. ¿Cómo catalogamos, cómo hablamos de ese neumotórax en el paciente? Entonces, el neumotórax es la acumulación de aire en el espacio parénquima pulmonar. ¿Por qué se nos da? Generalmente por un aumento de la presión respiratoria, que puede ser por eventos traumáticos principalmente. Un evento de arrastre de un paciente lleva a que haya un sobreesfuerzo respiratorio y el paciente puede entrar con un neumotórax. ¿Cuál va a ser el abordaje de ese paciente? Es obligatorio la toracocentesis y al final de la clase veremos cómo hacerla. Se debe corregir la presión de la pleura hasta que ésta se torne negativa.
Recordemos nuevamente, como les dije al principio de la clase, a diferencia del abdomen, en tórax, la presión que hay entre la pleura parietal y visceral es negativa. O sea, usted aspira y si suelta el émbolo de la jeringa, este debe volver a la base inicial. No se debe quedar llenito. Es necesario quietud del paciente, por lo cual es necesario tranquilizarlo, inclusive usar butorfanol, morfina, usar hidromorfona en algunos pacientes para al menos tenerlo más dormido y usar un soporte de oxígeno. Es decir, el paciente puede que esté saturando bien, pero aún así los pacientes con traumatórax requieren un soporte de oxígeno extra porque ese oxígeno se nos está perdiendo y parte del pulmón está enviando el otro oxígeno a esa circulación. Entonces necesitamos un ambiente hiperoxigenado. El uso de butorfanol, ya he hablado de la dosis de 0.2 miligramos kilogramos subcutáneos, puede ser cada 6 u 8 horas y está indicado para ese manejo de dolor y relajación de sus músculos intercostales, de modo tal que el pacientico, el gatito, el perro, pueda tener una respiración un poco más cómoda y menos dolorosa. El uso de AINES y corticoides por separado va a modular ese proceso inflamatorio. Aquí es donde entramos a la discusión de uso o no uso AINES en un trauma. Pues yo soy de los que todavía prefiero usar. Al menos hoy me llegó, en este momento, en estos últimos 15 minutos, llegó un paciente politraumatizado. Yo sí coloco una dosis única de corticoide para al menos arrestar parte de ese proceso inflamatorio y que haya la menor necrosis y pérdida de tejido intracelular que pueda tener. Y los AINES ya se van a modular más a posteriori el proceso inflamatorio. Recordemos que en tórax, por ejemplo, los corticoides como la prednisolona, la dexametasona u otros llegan bien y actúan bien al desinflamar el tejido respiratorio, por lo cual los corticoides en vías respiratorias tienden a ser buenos amigos. Bueno, cuando hablamos de hemotórax, ¿qué pasa con el hemotórax? El hemotórax nos habla de que hay ruptura de esos vasos sanguíneos por un trauma contuso o una herida perforante, el cual lleva a que se extravase, a que se pierda ese líquido y eso va a evitar que se nos insuflen adecuadamente los pulmones. En la clínica, ¿qué vamos a observar? Estertores húmedos, si hay herida y perforación pulmonar junto a marcada disnea. Además, hay atenuación de los ruidos respiratorios y cardíacos. ¿Por qué? Porque ese líquido me atenúa la transducción del sonido, entonces por eso al auscultar voy a sentir atenuado cardíaco y respiratorio. Entonces acá tenemos una placa de hemotórax en la que vemos ventralmente que se está empezando a acumular líquido versus, por ejemplo, hacia dorsal que vemos que hay un parénquima aparentemente normal, pero acá miren que no sé de dónde termina el corazón y acá empieza a acumularse líquido hacia ventral, hacia ventral y craneal cercano al esternón. Entonces es un paciente que requiere una toracocentesis. ¿Cuál va a ser la terapéutica de ese hemotórax? Obviamente ya hice una toracocentesis para evacuar el líquido. Hago oxigenoterapia, ya hablamos de su importancia. Tratar esos síntomas secundarios, es decir, el manejo de la inflamación, el manejo del dolor. En el caso del trauma abierto, ya sea que me haya generado un neumo, ya sea que me haya generado un hemo, ahí usamos antibióticos y ya vamos a hablar de ellos. Si es un neumotórax, atención o hemotórax, se recomienda así usar un tubo a tórax, es decir, dejar el paciente con tubo para al menos cada 6 horas intentar recuperar ya sea líquido, ya sea aire, para que el paciente vaya recuperando sus presiones. Nuevamente, esa toracocentesis es obligatoria para evacuar el líquido. Es necesaria la quietud, nuevamente el manejo analgésico, el uso de antibióticos es debatido, ya vamos a hablar de ellos.
el vendaje va a ser necesario en caso de tener fracturas que se estén moviendo mucho a nivel de tórax, porque así vamos a estabilizar un poquito el tórax y hacer que él respire más superficial, evitando que se insufle demasiado y lleve a un mayor trauma. Y en algunos pacientes, según el grado de severidad, vamos a hablar de que el paciente requiere un manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico puede que sea de una vez resolvieron el problema, pero la mayoría de veces un paciente con un trauma pulmonar generalmente llega con un tubo a tórax ya al manejo poshospitalario. Antibióticos, grandes amigos, grandes enemigos. Cuando tenemos un trauma abierto es necesario. Según la severidad y la clínica del paciente, vamos a determinar cuál. Si está hospitalizado, pues obviamente vamos a iniciar con lo que tengamos venoso. Doxiciclina, ampicilina sulbactam, una cefalotina. Vamos a iniciar con esos que pueden ser dosis de 20 a 30 miligramos en el caso de la ampicilina y la cefalotina. La doxiciclina puede ser de 5 miligramos intravenoso o vía oral cada 12 horas. En el caso de la amoxicilina, cuando ya se van en una alta médica, cuando ya lo voy a mandar oral para la casa. Y recordemos que el tiempo de duración de los antibióticos mínimo debe ser de 5 días. Menor a eso, hay más facilidad de que generemos una resistencia bacteriana. La clase de hoy fue un poco más concisa. Vamos a hablar un poquito de esa toracocentesis. Miren que la toraco me sirve tanto en un hemo, en un neumo, en una efusión pleural. Entonces, en pacientes cardiópatas descompensados y auscultas que ese tórax es que no escuchas bien el corazón y que aparte de eso no estás sintiendo bien los ruidos respiratorios. Hay que puncionar, hay que evacuar el líquido. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Algo simple, llave 3 vías, pericranial, jeringa de 20 o 50 ml, extensión de anestesia es opcional y tubos lila, rojo o amarillo para la toma del líquido y análisis de este en caso de que tenga una colecta de algún líquido. Y el material de embrocado, yodo y alcohol o clorexidina y alcohol. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Que puede que esté en campo y no tenga todos estos materiales. Pero otra forma de hacerlo es adaptar una aguja a la jeringa o adaptar una aguja a mejor una extensión de anestesia o pues una extensión de venoclisis y ponerle en la parte final una ATI, o sea, un adaptador de terapia intermitente para tú por ese ATI ir aspirando. Porque ¿qué pasa cuando dejas la aguja y sueltas la jeringa? Pues finalmente está recuperando parte del aire medioambiental de cuenta de que dejas un medio de entrada. Pero si mantenemos un círculo cerrado, pues tú vas a recuperar y no vas a meter nada. Entonces, por eso, en lo posible sí tratar de tener todos los materiales, pero si no, también buscar soluciones en las cuales no tengas que estar chuzando y chuzando y chuzando y chuzando al paciente, sino que lo puncionaste en 2 zonas de tórax, fin. Ahora vamos a repasar cómo se hace la toracocentesis. Este es un video, pero ya les voy a explicar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hemos de tener en cuenta? Primero y más importante, tener los materiales. Segundo, voy a tener en cuenta la cantidad de costillas. Ya dijimos que hasta más o menos la 9ª es que se insuflan los pulmones. La toracocentesis se puede hacer entre la 6ª y 8ª espacio intercostal, debido a que si lo hacemos más allá de eso, entre el 5º y 3º espacio, está el corazón y puede que la aguja haya sido muy larga y en vez de hacer solamente una toracocentesis simple y aspirado de líquido que haya entre las pleuras, puede que funciones el corazón. Entonces, cabe ese riesgo, entonces por eso hay que ser cuidadosos. ¿Qué otra cosa es importante? ¿Por dónde vamos a meter la aguja? Entonces, en esa aguja recordemos que debe entrar por el borde craneal de la costilla.
no por el caudal, porque en el caudal está el paquete vascular y nervioso de ese tórax, de modo tal que funciona si puedes generar una parálisis respiratoria o aumentar el trauma generando un derrame, un derrame de sangre a nivel de ese tórax. Listo, ya tienes los materiales, ya adaptaste el pericraneal, adaptaste la llave de 3 vías. Recordemos que la llave de 3 vías nos sirve para mantener el circuito cerrado. Entonces, ahí contamos las costillas del paciente. Voy a hacerlo ventral. Siempre guantes. Un colega va a sujetar la llave de 3 vías. Miren que en ese momento ya la acaba de girar, pero antes está completamente cerrada. Lo ideal es ingresar con ella completamente cerrada. Siempre tener fija la piel, especialmente en los pacientes felinos que a veces están móviles a piel. Ahí ya vamos a empezar a aspirar el líquido y miren que ya empezó a llenarse la jeringa. Este paciente tenía una fusión y luego hicimos análisis de ese líquido. Si miran esa llave de 3 vías tiene un tercer orificio. Miren que acá hay un taponcito. Simplemente se quita ese tapón, se gira. Se gira así como está en este momento. Así podría yo vaciar el contenido que hay en la jeringa directo en un tubo. Entonces debemos de tener en cuenta que la llave de 3 vías tiene 3 rayitas, o sea 3 vías, y apunta hacia donde está abierto. Es decir, si este lado está sin esa flecha, quiere decir que hacia este lado no puedo ni empujar líquido ni recuperar. Mientras que estos dos están comunicados, entonces sí puedo vaciar el contenido. Si la giro del todo hacia arriba, va a haber la comunicación entre la jeringa y la extensión, pero no entre el orificio de salida. Y así podemos tomar muestras del paciente. Recordemos que voy tratando de movilizar esa aguja hacia lo más ventral posible para recuperar el líquido. Cuando hablamos de líquido, porque si es por un neumotórax, generalmente se hace la punción hacia dorsal, porque el líquido el aire va a generar desplazamiento hacia dorsal por ser un gas, y así vamos a corregir mejor la presión de ese paciente hasta que ésta salga negativa. Listo, familia, entonces acabamos de aprender. Entonces juntos como equipo seguiremos resolviendo más de estos problemas asociados tanto a trauma como en urgencias a veces que nos llegan pacientes cardiópatas descompensados, que también entre comillas es una especie de traumatórax en el sentido de que no estoy pudiendo respirar, pero es de cuenta de que tengo líquido donde no debería haber líquido. Listo, quedo atento a todas sus preguntas, a todas sus inquietudes. Muchísimas gracias, doctor Julio. Esta ponencia ha estado espectacular, ha sido bien detallada y muy puntual con todo el proceso del abordaje. Muchísimas gracias. Yo les quisiera pedir a los médicos, si es que se suman conmigo, a poder agradecerle al doctor Julio, al equipo de Veterinario Emprendedor, por haber hecho estas sesiones posibles. Y también les quiero recordar que pueden obtener su certificado de asistencia a estas sesiones de esta semana si es que ingresan al enlace que hemos compartido en el chat. Ustedes van a poder obtener al adquirir su certificado
De regalo van a obtener 12 masterclasses, van a tener la grabación de estas 4 sesiones que hemos tenido: urgencias respiratorias, interpretación de hemogramas, trauma abdominal y torácico, ¿ya? Y además van a tener, como un obsequio, van a tener estas 8 sesiones adicionales que están ligadas hacia manejo de parvovirosis, abordaje del desequilibrio ácido-base en perros con enfermedad renal, cómo vamos a poder resolver una cistitis y una obstrucción en perros. Vamos a tener una clase de fluidoterapia en perros, fluidoterapia y anemia, diarrea, dolor abdominal y hemograma y bioquímica sanguínea. Doctores, si es que esto de acá les viene bien, solamente tienen que ingresar al enlace de la descripción de este video. Ya pueden obtener el certificado por haber asistido con nosotros en estas sesiones. Y si no tuvieran la oportunidad de ver todas las clases en vivo, pues ahora tienen esta opción. ¿Qué les parece, señores? Tienen esta alternativa. Sabemos que muchos médicos de repente no pueden asistir al curso premium porque de repente puede estar un poco costoso, pero de todas maneras nos piden poder tener algún documento que acredite que ustedes estuvieron capacitándose con nosotros. Entonces, este documento queda a disposición. Lo único que tienen que hacer es ingresar al enlace que hemos compartido en el chat. Muy bien. Y entonces con esto nosotros, señoras y señores, les decimos qué fue lo que más les gustó de la clase. Por favor, déjanos un comentario. Nos va a poder encantar poder leerlo. ¿Ok? Y con esto nosotros damos por concluida nuestra semana de capacitación gratuita en medicina interna. Entonces, muchísimas gracias a ti por haber llegado tan lejos, porque básicamente hacemos esto para que tú, como médico veterinario, puedas recordar, puedas reforzar tus conocimientos con estas capacitaciones que tranquilamente podrían estar pagadas, pero te las damos gratuito en este formato en vivo. Y muchísimas gracias al equipo de Veterinario Emprendedor por hacer posible todas estas sesiones con magníficos médicos, como hemos tenido al doctor Julio Álvarez y hemos estado también con el doctor Giovanni Bullón. Entonces, gracias a ti, médico, por sacarle provecho a estas sesiones. ¿Ok? Con esto nosotros culminamos nuestra semana de capacitación. Si en este momento tú deseas abandonar la sala, no hay ningún problema. A continuación yo te voy a explicar un poco sobre lo que viene a ser el programa. Es poder sacar diagnóstico por imágenes, diagnóstico de laboratorio, hasta llegar a un diagnóstico final,